Comodoro Pi tiene un cajón preparado. Y llegó la respuesta. El camarista Mariano Llorens había pedido a Lomas de Zamora el expediente del Instituto Patria, ahora en discusión en la Cámara de Apelaciones de La Plata. Y esta semana pidió el tramo de la Super Mario Bros., excepto la causa que investigaba el espionaje prohibido por la Ley de Inteligencia 25.520 a políticos, gremialistas y empresarios detenidos del complejo de Ezeiza. Llorens entendió que aún no había conexiones con la Agencia Federal de Inteligencia. El viernes a la tarde los fiscales de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Ayeravide, le respondieron. Pidieron una nueva indagatoria, ahora para 25 exfuncionarios del Estado Nacional. Entre ellos, al director y subdirectora de la AFI y al antiguo director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, en el tramo del SPF. Y por primera vez al entonces director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Estéfano, al que llaman cariñosamente el enano. Los fiscales señalan que existió una conexión entre las acciones de espionaje del SPF y la AFI como práctica habitual, prolongada y generalizada que amenazó los resortes del sistema democrático. En este caso, dicen, un sector de la AFI y en este legajo también del SPF con sus máximos jefes se convirtió, paradójicamente, en una amenaza a resortes vitales del sistema democrático y republicano, propios de un Estado constitucional de derecho, al practicarse desde allí espionaje a políticos, exfuncionarios públicos, tareas enmarcadas en una práctica habitual, prolongada y generalizada. Alcatraz. El vínculo entre una y otra estructura quedó reflejado en firma de convenios, intercambio de información, mapeo de relaciones personales, políticas y económicas con planillas estandarizadas de la AFI y rellenadas por penitenciarios. Y una línea rematada con el acceso ilegal a todas las comunicaciones de los detenidos en el pabellón A, C y D del módulo 6 entre septiembre de 2018 y febrero de 2019, lapso durante el cual se produjo la filtración de escuchas de la operación PUF. El gusto de estos servicios de inteligencia por las informaciones privadas, los rumores e intrigas, dicen los fiscales, en muchos casos se ceñían a hacer saber quienes los criticaban, hacer saber que sabían, sobre víctimas más vulnerables porque estaban privadas de la libertad, vigiladas durante un largo periodo de tiempo y oídos escuchando teléfonos que eran el único medio de comunicación con familia y abogados para divulgarlos públicamente. Citan entre los usuarios a Elisa Carrió y al colega Carlos Stornelli. Le quitan a la operación PUF por primera vez el envoltorio de escuchas legales en una causa judicial. Y las definen como ilegales. Con esa información se concretó un perfecto y sofisticado método de ejercicio brutal de poder, por fuera de cualquier límite jurídico, en definitiva, al margen de la ley, respecto de los nombrados. En uno de los mensajes los espías se invitan una película, La Roca, sobre la cárcel de Alcatraz en San Francisco, filmada en 1996. El derribo. La resolución se conoció la misma semana en la que el juzgado de Dolores procesó a Marcelo D'Alessio, Carlos Stornelli, Daniel Pedro Santoro y, entre otros, a AFI Pablo Pinamonti como integrantes de una organización caracterizada como paraestatal por los resortes orgánicos con el Estado. Ese signo de época es atacado por una embestida que tiene activa al ala dura del macrismo, y que acompaña sin entusiasmo y en silencio el ala peronista. Macri se presentó en un expediente de Comodoro Pi, y arrastró a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli a presentarse en otro expediente en el que también se presentó Darío Nieto, víctimas unos e imputado el otro. Todos exigen la competencia de Pi. Graciela Ocaña quiere jurí a los fiscales en el Congreso,
Cristina Caamaño es esperada mañana en la bicameral de inteligencia donde la oposición preguntará por la filtración del libro de actas 2016 a 2018. Todo es tirado de los pelos, le dijo Macri a Pablo Sirven. Lo más tirado de los pelos es que se investigan todas estas denuncias sobre supuestos hechos que no tienen ningún tipo de sustancia en jurisdicciones donde no corresponde. Los agentes de la AFI trabajan de capital, las supuestas víctimas son de capital. Porque tienen que estar investigados en Lomas de Zamora. Lo mismo pasa con Dolores. Ninguno de los hechos que investiga el juez Ramos Padilla sucedió en los 14 municipios que dependen de él. En el espadeo en primera persona, con la voz de Celebrity de Raid por la tele, el expresidente no se olvidó de Cristina Caamaño. Dijo, esto es lo más grave. Y habló de poner en peligro la red de inteligencia y a los socios del Mossad, la CIA y los italianos con la filtración de un listado con nombres de los agentes de la AFI. Expresidente. En Comodoro Pi acudieron a hacer un planteo de competencia que debían haber hecho en el expediente principal. Lo hicieron vía inhibitoria. Antecedente nunca visto. No hicieron ninguna descarga de imputaciones, sino que discuten la jurisdicción de Lomas por territorio, contra la posición que sostiene que la causa debe continuar en manos del juez que previno. En Pino consiguen apoyo de los jueces de instrucción. La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó primero la causa del Patria y luego de Super Mario Bros. El juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó intervenir en lo que entendía era un incidente para discutir en Lomas de Zamora, la cadena de custodia del teléfono de Darío Nieto, expediente al que se sumó Macri. Los rechazos de primera instancia quedaron salvados por la Cámara de Apelaciones porteña. Mariano Llorens revocó las 3 decisiones de primera instancia. A uno de los jueces le ordenó investigar y a la jueza que pida los expedientes de Lomas. La última decisión se conoció el miércoles. Y ese día la Cámara de La Plata se metió en la discusión con la Cámara de Pi en una resolución que acepta intervenir en el dilema de competencia. En ese contexto, el dictamen de los fiscales del viernes a la tarde es una señal de que ellos no darán marcha atrás. El IRIC como panóptico. Los fiscales probaron seguimientos al menos a 25 detenidos, entre ellos Amado Vudú, Lázaro Báez, Cristóbal López, Juan Pablo Medina, César Milani, Roberto Barata y Julio Devido. La Administración Penitenciaria. También a defensores, familiares, a organizaciones defensoras de derechos como la Liga Argentina de Derechos del Hombre que articuló visitas y comida. Berenjenas. A activistas como Claudia Cesaroni y a agentes de las fuerzas que organizaron actividad sindical. Y describen diversos engranajes en el sistema de conexión con la AFI que comienza con la historia del Programa de Reducción de Índices de Corruptibilidad, el IRIC. Creado el 31 de marzo de 2016 y destinado a personas detenidas que habían sido funcionarios con alto poder adquisitivo o que representaban un conflicto para la dirección nacional, se usó, dicen los fiscales, como fuente de información directa para reunir información ilegal. El IRIC se erigió como un mecanismo altamente eficiente para recolectar información de la actividad política, social y cultural de los privados de la libertad. No existe un solo hallazgo en el material digital y documental que dé cuenta de algún informe o dato que mencione algún peligro de hechos de corrupción llevado a cabo por personal penitenciario o por los detenidos alojados en el sistema referido. Un aporte del dictamen es la línea de tiempo sobre evolución de normas y regulaciones que dotaron de poder a áreas como asuntos internos o inteligencia del SPF, colocadas al margen de los mecanismos de control y con dependencia directa de Emiliano Blanco. 31 de marzo de 2016, resolución 443 del entonces director nacional.
creó el Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad, IRIC. 24 de mayo de 2017, Emiliano Blanco eleva de categoría la División de Asuntos Internos, hasta entonces bajo el Departamento de Inteligencia Penitenciaria, a Departamento de Asuntos Internos. A cargo de Miguel Perrota, se la dotó de estructura propia y pasó a tener dependencia orgánica de la Dirección Nacional. Tal dependencia también conformaba el sistema IRIC. 25 de octubre de 2017, Emiliano Blanco jerarquizó el Departamento de Inteligencia Penitenciaria o Área 50 a Dirección Principal de Análisis de la Información. Su jefe, Cristian Suriano, entraba por primera vez a la mesa chica de conducción del SPF. Fue la única área que creció en personal. Y surgió de una resolución que priorizó en búsqueda, captura, reunión y registro de datos con la agenda de la lucha contra la corrupción. 26 de febrero de 2018, Emiliano Blanco dictó las pautas generales de funcionamiento del Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad y sumó a la Dirección de Régimen Correccional, Dirección Principal de Seguridad Penitenciaria, al Departamento de Asuntos Internos y la Dirección Nacional de la Institución Penitenciaria. Un engranaje normativo y operativo, dicen los fiscales, que no se usó para los fines que pregonaban, sino como herramienta que otorgó poder irrestricto a los funcionarios para desplegar una actividad de recolección y circulación de información que nada tenía que ver con la necesidad de prevenir actos de corrupción. La conexión con la AFI se dio de diversas maneras. Hubo ingresos a la AFI de Emiliano Blanco y el jefe de inteligencia del SPF, Cristian Suriano. Blanco ingresó a visitar a Magdalani el 7 de mayo de 2018 a las 1:20 de la tarde. Visitó a Arribas el 8 de junio de 2018 a las 11:51 de la mañana. Suriano llegó a las 12:02 del mediodía. Y ambos visitaron a Dario Biorci el 4 de julio de 2018. En esas reuniones, se gestó el acuerdo que concluyó el 8 de junio de 2018, con un convenio de colaboración firmado entre Blanco y Arribas, dado de baja en septiembre de 2020 por Cristina Caamaño porque, las misiones asignadas a la agencia no tienen vinculación alguna con las funciones asignadas al SPF que permita un punto de encuentro entre ambos organismos. Y porque cualquier convenio debe tener como condición legal la utilidad para el organismo, más no para la violación de garantías constitucionales de los ciudadanos que se encuentran intramuros como tampoco de aquellos que viven en libertad. Los fiscales retoman ese punto. Y dicen, aunque pareciera un convenio inocuo, resulta un paraguas que lo único que hizo fue darle cobertura a acciones de inteligencia ilegal que llevaron a cabo agentes de la AFI con la colaboración del SPF. La cuadrícula. Las conexiones también aparecen en teléfonos. Cristian Suriano, su segundo Silveira y el jefe de Asuntos Internos, Miguel Perrota, tuvieron contactos y mensajes del espía Jorge Sáez, coordinador de muchas de las acciones de inteligencia ilegal. Y hay mensajes entre Suriano y Silveira que muestran la aceitada relación con la AFI. Suriano y Silveira. Otra pieza fue el teléfono del espía Leandro Araque. Hay un documento que intercambió con el grupo de la Super Mario Bros. Entre el 30 de enero y el 6 de febrero de 2019, es un formulario estandarizado llamado Planilla Interrogantes aparentemente inspirado en la película que lleva el nombre de la cárcel de Alcatraz, La Roca, de 1996, les dice Denis a los espías, en correcto lenguaje inclusivo. La pirámide de inteligencia. La planilla tiene casilleros que iban a ser cargados con información del SPF. Planilla de interrogantes. Y este es el mensaje, de gracias de Alan Ruiz. Todo como parte de un mecanismo de ida y de vuelta, con el SPF que aparece subordinado a las necesidades de la AFI y se completaba con un diseño que incluyó,
un espía AFI para cada detenido a quien mencionan como el amigo personal, un sistema de semáforos que también apareció en otras causas o el alambrado en la cárcel de Melchor Romero del Servicio Penitenciario Bonaerense. Con esas planillas de Excel, hacían mapas como estos. Las escuchas de Stéfano. Finalmente, el avance político más importante es la cita al director de jurídicos de la AFI, no había sido tocado por una causa judicial. El dictamen recoge la línea de investigación de la Bicameral de Inteligencia y la metódica reconstrucción del espionaje a dos puntas hecha por el defensor de Amado Vudú, Alejandro Rúa. Jurídicos fue el área de mayor crecimiento en la AFI. Y vía resoluciones de arribas fue dotada de áreas operativas que oficiaron como áreas paralelas de contrainteligencia y de inteligencia, dicen los fiscales. Entre las áreas nuevas acopló un sector de escuchas y desgrabaciones que hasta entonces solo hacía el sector de contrainteligencia. En definitiva, sostiene Incardona, el área de escuchas a cargo de Ruda Bart de Asuntos Jurídicos escuchaba todas las conversaciones de todos los teléfonos ordenados en la causa de Segovia. Y escuchó conversaciones de los pabellones A, C y D del módulo B, de septiembre de 2018 a febrero de 2019 por fuera de la orden judicial. La prueba contundente de que el área conducida por De Stéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens escuchó ilegalmente a las personas alojadas en el IRIC dicen, son las transcripciones de las conversaciones mantenidas por varios detenidos, exfuncionarios, que no tenían absolutamente nada que ver con el objeto de la causa y las llamadas que sí podían escuchar según la orden judicial, se filtraron y llegaron a manos de la legisladora Elisa Carrió, por un lado y al colega fiscal federal Carlos Stornelli, por otro. Los fragmentos que Stornelli y Carrió presentaron en Comodoro Pi en febrero de 2019 corresponden a conversaciones mantenidas entre 17 de enero de 2019 y el 5 de febrero de 2019, entre Roberto Barata y Juan Pablo Schiavi con Eduardo Valdés y personas identificadas como Chala, Juan y Tuni. Los audios estaban en discos compactos a los que, para esa fecha, solo pudo acceder el área de asuntos jurídicos de la AFI. Más allá del devenir de ambas investigaciones, en Comodoro Pi por PUF, las conversaciones allí transcriptas son la muestra cabal de que desde el área de asuntos jurídicos de la AFI se practicaba la escucha telefónica ilegalmente de conversaciones de las personas alojadas en los pabellones IRIC antes mencionados y que parte de las transcripciones de esas escuchas fueron filtradas a terceras personas, todo ello con finalidades que se encontraban manifiestamente por fuera del objeto procesal de la causa en la que las escuchas habían sido dispuestas y que a esta altura, vale recordar, se vinculaba con que una persona detenida en el penal, sin relación con estos temas, podría haber estado intentando hacerse de explosivos. Epílogo. Mauricio Macri es para su espacio político una celebrity que mira el mundo desde la tapa de Caras. María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta lo dejaron de plantón en la reunión de los lunes cuando se puso a hablar tras el banderazo. No dijeron una palabra tras la salida del libro con las revelaciones de su hermano. Y suelen decirle que del 41% de los votos que todavía él celebra, al menos 11% no son suyos. Hace 15 días María Eugenia Vidal empezó a decir que le agradece que le haya dado un lugar en la escena política, pero que ya pagó sus deudas, y agregó, comienza otro ciclo. El desafío del espacio es llegar a las PASO como coalición, con un ala que busca sumar sectores del peronismo mientras el expresidente sepulta todas las chances cuando dice en la tele que el peronismo es pobrismo. Las palomas miran la escalada de las causas de espionaje político como un problema para Gustavo Arribas, a quien nunca mencionan como tropa propia sino como amigo del expresidente. Recuerdan que la propia Vidal le dijo a Macri que no lo pusiera al frente de la AFI en diciembre de 2015. Que Cristian Ritondo le dijo a ella que la estaban espiando.
O que cuando saltó el escándalo de Lomas de Zamora, una voz femenina del entorno de Diego Santilli gritó horrorizada cuando supo que le habían infiltrado a una agente como trabajadora doméstica. Aún así, Rodríguez Larreta, Vidal y Santilli acompañaron a Darío Nieto en Comodoro Pi. Nieto es querido en esos sectores. Pero en ese juego de lógica política donde llega el día que todo el mundo debe matar a su padre, con estas presentaciones el padre vuelve a comerlos otra vez. Goya, Saturno devorando a sus hijos.